Muy buenos días, amigos de CHSTV Canal, un medio de comunicación creado para ustedes con la finalidad de informar de manera adecuada con una nueva política, orientar e ilustrar a la ciudadanía del país y del exterior, como en Italia, en España, Estados Unidos y 11 países que retransmiten esta señal a través de Prensa América con nuestro compañero allá en Chile, Roberto González. Doctor Serrano, nos encontramos en este momento aquí en el programa Cofre de Inquietudes, un programa destinado pues solamente para tocar temas de tipo cultural, artístico, diplomático, empresarial, y ahora que estamos en estas elecciones pues también queremos entrevistar a los candidatos que queremos saber cuál es el pensamiento, cuáles son los proyectos y en el momento de llegar allá a la asamblea, qué acciones van a tomar. Doctor Luis Serrano, bienvenido a Cofre de Inquietudes. Muy buenos días, mi querido amigo Alberto Coral. Gracias por la entrevista en vuestro programa Cofre de Inquietudes. Estoy a la disposición para las preguntas que usted estime pertinentes. Doctor Serrano, a usted la sociedad guayaquileña de manera principal lo conoce a usted como un médico que ha servido mucho a la ciudad. ¿Desde cuándo en la política, mi doctor? Bueno, yo he combinado las dos cosas. Naturalmente no soy un político profesional. Lo que yo hago es dar opiniones de políticas, más que nada enfocadas en el ámbito de la salud, porque yo lo que defiendo son los derechos humanos, la promoción y la aplicación de los derechos humanos. Y desgraciadamente en el Ecuador, más aún con esta pandemia de COVID-19, evidenció las terribles desigualdades que se vivió en el Ecuador, particularmente en Guayaquil. Y es tan interesante el tema porque usted, como periodista que es, sabe que cuando vivimos esa tragedia sanitaria en los meses de marzo y abril, no había dinero alguno que te pueda conseguir una cama de terapia intensiva, ya sea en el sector público y en el sector privado. Todo estaba copado, lo que te evidencia que si tú entiendes la salud como un derecho humano, tienes que prepararte para desastres como el que nos ocurrió, y consecuentemente la falencia de una infraestructura de salud adecuada en relación a la población que tenemos evidenció ese grave problema en la que se pudieron haber salvado vidas, pero no había. Y tengo un hecho anecdótico que usted también lo ha de recordar. El señor jefe de grupo corporativo La Fabril falleció y fue tan conmovedor la frase de su hija, ¿no? Mi padre falleció faltando en el aire. No tenía ese señor donde más acudir. Basados en los derechos humanos que usted acaba de comentar, doctor Serrano, lo auspicia Pachacutic. Sí. ¿Bajo qué política usted se sujetó al sistema del movimiento para de esa manera ser un candidato que vemos que Pachacuti lo ha visto con buenos ojos? Bueno, yo agradezco al movimiento indígena por haberme dado esta oportunidad y siempre nos hemos identificado con los indígenas relegados en el concierto político, económico y social del país. Es necesario ir acercando al movimiento indígena, y hoy tiene la oportunidad con Yacu Pérez de dirigir los destinos del país. Sería algo histórico e interesante a la vez, porque veremos los ecuatorianos precisamente esos principios básicos que tiene el movimiento indígena y de carácter ancestral, y que los practica en sus comunidades: no mentir, no robar, no ser desleal. Entonces es importante esas premisas que son milenarias, como ahora las podríamos desarrollar desde la dirección del Estado ecuatoriano con Yacu Pérez. En el caso que usted llegue a la asamblea, las propuestas que usted tiene, ¿de qué manera usted pretende desarrollar? Bueno, en primer lugar, partiendo de la entrevista y la pregunta que usted me hizo, lo que debemos de cumplir con el pueblo ecuatoriano, con pobres y ricos, incrementar el presupuesto para la salud. Nosotros necesitamos tener
recursos económicos suficientes que nos permitan ampliar la oferta de salud. Doctor Serrano, para pero la población. Cuando usted dice manejar un presupuesto de la salud, pero la salud pública está considerada como una política de Estado, ¿no será que de pronto a lo mejor los gobiernos de turno no destinan como debe ser verdaderamente el recurso al sector de la salud? La 22ª disposición transitoria señala de que debe de incrementarse anualmente el presupuesto general de la salud en función del Producto Interno Bruto. Han pasado 14 años y todavía no logramos alcanzar el 4% del Producto Interno Bruto. En esta pandemia, incluso si no es por los medios de comunicación social, el gobierno de Lenín Moreno hubiera dejado en la calle a muchísimos médicos y enfermeras. Felizmente la presión de los medios de comunicación determinó que esa medida se revea y consecuentemente profesionales de la salud volvieron a ser reincorporados al sector público. Eso es la evidencia que la tal política de Estado no existe y por eso es importante elegir a personas que conocemos la problemática de salud, que tenemos una sensibilidad social que nos permite entender que la salud no tiene precio y que la salud es una inversión. Doctor, pero en la Asamblea, de manera específica, ¿a qué temas usted apuntaría como para mejorar la salud pública? Lo que le comentaba, primero, incrementar el presupuesto para la salud. Segundo, el talento humano, prepararlo suficientemente. Tenemos médicos, pero estos médicos son generales. No tenemos médicos especialidades. Por esa razón, una cita médica en el Seguro Social o en el Ministerio de Salud Pública se le entregan después de 3, 6, 9, 12 meses y hasta más de un año. ¿Por qué? Porque no hay suficientes médicos especialistas. No es, por lo tanto, una política de Estado la formación de médicos especialistas, de enfermeras especialistas, que nos hizo falta en la pandemia. Entonces, desde ese punto de vista, debe ser una política de Estado y yo planteo la formación de no menos de 1.000 médicos especialistas que formemos cada año. Por otro lado, eso va a hacer de que tengamos un número suficiente de especialistas, y usted lo sabe, el licenciado Coral, que una consulta privada ya está bordeando o pasa de los $100, lo cual no es correcto. Si la salud es un derecho humano, debe de haber otras fórmulas como existen en Europa o en Estados Unidos, que asegurándose toda la población, son los seguros médicos los que tienen la responsabilidad y la gente lo que hace es acudir por la atención médica. Pero acá usted ve que no podemos y no se trata tampoco de eliminar la atención privada. Yo de hecho me he formado en el sector privado en los últimos 20 años de los 37 que llevo de médico y ofertamos a la sociedad nuestros conocimientos, pero hay que ser justo y el tener una cantidad importante de médicos especialistas formados en el Ecuador haría de que en el último rincón del país tengamos un médico especialista que atienda tempranamente las enfermedades. Nos encontramos con el doctor Luis Serrano, candidato a la Asamblea por la provincia del Guayas, por el movimiento Pachacuti. El doctor Serrano ha manifestado de que en el caso de llegar a la Asamblea, él lo primero que propondrá es que se incremente el presupuesto de la salud pública para que de esta manera se pueda mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. También ha mencionado que se dedicará con esfuerzo a proponer que los médicos, no solamente los médicos generales, ofrezcan sus servicios en las necesidades de la salud pública, sino también médicos con especialidad. Nosotros regresamos después de este corto. La campaña electoral arrancó y el próximo 7 de febrero tendrás que acudir a las urnas para elegir a las futuras autoridades que nos gobernarán durante el periodo 2021-2025. Pero, ¿sabías que la forma de votación para elegir asambleístas y parlamentarios andinos cambió para esta elección? ¿Aún sigues pensando que puedes escoger varios candidatos pertenecientes a diferentes organizaciones políticas?
Hola, soy Mauro Cabezón Andino y hoy vamos a echarle cabeza a este asunto. Ningún sistema electoral en el mundo es perfecto y la forma del voto es uno de los elementos que condiciona su funcionamiento. Empecemos por recordar cómo votabas hasta la elección anterior. Si sufragabas en una circunscripción electoral donde se eligen 4 asambleístas, tú podías votar hasta por 4 candidatos de diversas organizaciones políticas. Es decir, contabas con tantos votos como candidatos a elegir, lo cual es conocido como voto personalizado múltiple. Tú escogías el integrante de la lista al que le asignabas el voto. Por ejemplo, de la lista A le dabas el voto a la segunda de la lista, en la lista B le entregabas el voto al primero, en la lista C confiabas en la cuarta y en la lista D votabas por el tercero. Eso permitía que el ciudadano influya en la configuración y asignación final de los escaños de un partido, porque si una organización política ganaba una curul para la asamblea, dicha representación le correspondía al más votado individualmente de la lista, independientemente del lugar que le habían asignado dentro de la misma. Entonces, lo que necesitaba era tener la mayor cantidad de votos individuales para adjudicarse el escaño que le correspondía a su organización. Esto facilitaba que tengas mayor libertad para escoger a los candidatos de tu preferencia y al final los votos individuales incidían en la asignación de escaños. Sin embargo, no todo era perfecto. Esa forma del voto también incentivaba disputas despiadadas y canibalescas entre los propios compañeros de lista, pues cada uno sabía que si su organización obtenía un escaño, este se asignaría al integrante que más votos individuales sacó, y eso provocaba que cada uno haga campaña por su lado, que no promuevan el plan de gobierno partidario y que apalanquen las campañas en su imagen individual. Bajo este sistema, también tenías otra opción al momento de votar. Podías votar en plancha, es decir, sufragabas por todos los integrantes de la lista y respaldabas a un solo partido. Ahora bien, ¿cómo se votará en esta elección? Ya no podrás escoger candidatos de distintos movimientos o partidos políticos y tendrás que elegir una sola lista. Tampoco tendrás casilleros individuales al lado de cada integrante, sino un solo casillero en la parte superior de la lista. Con tu voto, automáticamente votarás a favor de todos los miembros de la lista propuesta y no podrás sufragar a la vez por ningún otro movimiento o partido, pues si lo haces, anulas el voto. Entonces, sin votos individuales, ¿cómo se asignan los escaños a los integrantes de la lista? Se lo hace según el orden de ubicación de cada uno. Si un movimiento obtiene un escaño, se lo lleva el primero de la lista. En este caso, no existe posibilidad alguna de que los candidatos que están debajo, es decir, el segundo, el tercero o cuarto, lleguen al Parlamento, porque la ley electoral prioriza al cabeza de lista. Esta nueva forma del voto se denomina listas cerradas y bloqueadas. Eso significa que si esa misma organización obtiene 2 o más escaños, estos se asignan en el orden que fueron ubicados los candidatos, primero, segundo y así sucesivamente. Este mecanismo beneficia a quienes lideran la lista, pues resulta complejo que un partido obtenga varios escaños en una misma circunscripción, dada la alta dispersión partidaria, los innumerables candidatos y sobre todo por el método de adjudicación de escaños, llamado Webster, que también fue incorporado en las últimas reformas y que es más proporcional y fragmentador que el anterior, pues termina por favorecer a las organizaciones políticas medianas y pequeñas. Quienes defienden este cambio argumentan que se fortalece el sistema de partidos y el voto programático. Esto evitaría los conflictos internos entre los compañeros de lista y estimularía la acción colectiva. Sin embargo, también podría suceder una suerte de sometimiento y sumisión de los ciudadanos hacia los partidos, pues ya no puedes escoger los candidatos de tu preferencia entre varias alternativas ideológicas. El poder se centraliza en manos de las élites políticas, ya que ellos definirían el orden de ubicación de los integrantes de la lista, a pesar de que deban cumplir procesos de democracia interna.
Este asunto no es sencillo y es obligación del CNE comunicar y educar a la ciudadanía sobre todas sus implicaciones. Varias encuestas han señalado que la mayoría del electorado desconoce la nueva forma de votación y eso aumenta la posibilidad de votos nulos y confusión al momento de recibir la papeleta. En muchos casos, ni siquiera los candidatos conocen sobre este tema. Finalmente, es probable que las organizaciones que van en alianza se fortalezcan con este mecanismo, pues van juntos para la asamblea, en un mismo casillero electoral y con techo presidencial propio. En cambio, aquellos partidos que van en listas separadas para la asamblea, pero apoyan a un mismo candidato presidencial, confundirán a su electorado, pues sus seguidores no sabrán a quién elegir, si a los integrantes de la lista A o de la lista B. En este caso, los candidatos a asambleístas que son auspiciados por el mismo movimiento de su presidenciable tienen la ventaja del arrastre, y aquellos que lo apoyan pero van en otro casillero y con otro movimiento son huérfanos políticos y sufrirán de orfandad popular. Hasta la próxima. Señoras y señores, aquí estamos en el cofre de inquietudes a través de la señal de CHS-TV con un candidato también a la asamblea, como lo es el doctor Luis Serrano, por el movimiento Pachacuti. Es importante, doctor, algo que nos llama bastante la atención, es que muchos médicos están lanzándose a la palestra política y bueno, en realidad tienen mucha vocación, porque tienen vocación de servicio, han servido en muchas ocasiones sin esperar ser políticos, ni mucho menos. Ya, en el caso suyo, usted entiendo que también ha hecho brigadas médicas, ha trabajado usted en diferentes acciones ya para el bienestar de la familia ecuatoriana. ¿Cuál es el enfoque que usted, dentro del lugar de las leyes que es la Asamblea Nacional, usted va a aportar? Sí, efectivamente nosotros trabajaremos básicamente en el campo de la salud. Es importante que los televidentes conozcan que hay 3 formas de atención médica: la primaria, la secundaria y la terciaria. En el Ecuador es necesario, por ser país con escasos recursos económicos, empezar y fortalecer la atención primaria en salud, que no es otra cosa que detectar precozmente la enfermedad, prevenir inclusive la enfermedad. La medicina preventiva. Así es, definitivamente, y lo más económico. Entonces, por eso es que en la pandemia yo pugnaba a cada rato la necesidad del cierre de los aeropuertos a tiempo o la detección oportuna de enfermedad a través de los paneles térmicos, que recuerde usted cuando se dio la influenza H1N1 se compraron unos paneles térmicos que medían la temperatura en los aeropuertos. Como yo me recordaba de aquello, le insistía a las autoridades de salud y lamentablemente nunca se pusieron esos paneles térmicos. Ahora ya usted ve que hasta en la empresa más pequeñita y hasta en los domicilios tenemos las famosas pistolas térmicas para medir la temperatura de las personas. Entonces eso es lo que se requiere, y esa propuesta que yo la vengo desarrollando de años, haciendo brigadas médicas, más aún ahora que soy especialista ya muchos años, necesitamos identificar a tiempo la enfermedad renal crónica, y cantidad de gente le hemos diagnosticado a tiempo. Dentro de esta medicina primaria también tiene que ver con la preparación del terreno. Aquí se ha hablado poco acerca de cómo conservar el metabolismo, elevar los anticuerpos, mantener una salud estable como para esperar y recibir y poder enfrentar a esta pandemia. La carga viral. Pero no se ha trabajado en aquello, doctor, salvo pues particularmente se lo ha hecho, ¿no? Entendía que usted también usted fue el propulsor del pulsioxímetro. ¿Cómo se llama? El uso del pulsioxímetro. Pulsioxímetro. Sí, con eso mucha gente se enfermó de una COVID. Pandemia de terror. Así es. Y mucha gente le faltaba el oxígeno porque estaba con un pánico absoluto. Pero cuando se ponía el pulsioxímetro, ya podía observar de que su respiración, su oxigenación daba 97, 98. Y estaba tranquilo. Cuando es menor de 93, así, claro, así es. Y mucha gente, ¿usted cree que mucha gente también se fue por miedo? Mucha gente se enfermó. En
especial la gente que tenía el problema de la presión. Todos los días tengo decenas de personas que quieren que le mida el pulso oxímetro porque tienen la sensación de la falta de aire. De hecho, así empieza, así. Podría ser, pero efectivamente midiendo la saturación, el porcentaje de saturación de oxígeno, la gente se tranquiliza. E incluso hay personas, porque eso mide el oxígeno, la saturación de oxígeno, las pulsaciones. El pulso radial, sí. Y cuando uno puede observar, porque a veces del miedo, las pulsaciones se va a 120. 120, eso pasó con un familiar mío y me tenía preocupado. Y eso significa estrés, ¿no? Estrés, definitivamente. Ansiedad, angustia. Entonces la medicina primaria tiene que ver. Claro, la atención primaria. Claro, imagínese que nosotros a cada médico del barrio le demos un pulso oxímetro. 1. 2. Con la cantidad de diabéticos que le demos un tubo de tiras reactivas de orina y mida la glucosuria o la proteinuria. Que le demos un glucómetro para saber si ese paciente diabético tiene 400, 500 de glicemia o tiene pues menos de 60 de glicemia. Un diabético no controlado de manera adecuada puede padecer de estados hiperglicémicos o estados hipoglicémicos. Solo con esos 3 insumos médicos que le demos a los médicos del barrio o los agentes sanitarios, el pulso oxímetro, el glucómetro y las pruebas reactivas de orina, usted puede a tiempo entender y controlar las enfermedades. Doctor, otro detalle que me hizo ver un sobrino que está estudiando medicina, Elías León Coronel, me dice: Pepe, hablan de que están saturados las unidades de cuidado intensivo. ¿Cuándo no han estado saturadas? Porque hay un déficit y eso es lo que comentábamos, hay un déficit de camas hospitalarias. Entonces, y no tenemos especialistas suficientes. ¿Por qué se relieva con sensacionalismo? Esto sí siempre. Yo me acordé pues cuando mi padre una vez entró en un centro hospitalario y tuvo que esperar 3 días para entrar a terapia intensiva. Y yo le dije: tienes razón. Entonces, ¿por qué crean miedo o espanto con esto? Si siempre ha sido, no es ahora. Claro, podría tener una razón desde el punto de vista que la gente ya se asusta y se cuide y no deje de usar la mascarilla, y si tiene gripe no salga de su casa. Eso podría ser y daría aparentemente resultados, porque estaba leyendo los medios de comunicación y qué tristeza que Bolivia ha entrado a la segunda ola de contagio de COVID-19. Nosotros felizmente no hemos entrado a la segunda ola de contagio de COVID-19 y espero y aspiro que nos coja con la vacunación de la población. Este mes... ¿Usted apunta a la vacunación? Es que nos deja anticuerpos, o sea, esta enfermedad nos dio una demostración de que deja anticuerpos, inmunoglobulina, que fue el lugar donde inmunoglobulina G. Este ataque, porque para mí este es un ataque biológico. Ahí es donde se originó en Wuhan. Ya no usan vacuna y están controlando todo. Decían otras personas que esto tiene que ver mucho con la disciplina que ellos tienen ancestral. Sí, una disciplina muy rígida. Ellos cerraron una ciudad de 11 millones. Eso pasará a los anales de la historia general del mundo y de la historia medicina. Y la historia de medicina, imagínense, a sangre y fuego podríamos usar el término. Sí. Cerraron Wuhan, creo que 4 o 6 semanas. Cerraron Wuhan. Y siendo el país... Y eso yo le digo a la gente cuando voy a los barrios populares todos los días: si encontramos una familia que tiene COVID, ¿qué van a hacer ustedes? Les hago la pregunta. Y no me responden. Entonces yo le digo: ustedes van a tener que convertirse en los cocineros de ellos y dejarle la comida en el zaguán. ¿Cuál es la razón?, les pregunto. Y ahí me dice: ya, claro, para que no salgan y se contagien. Esa es la cuarentena, ese es el aislamiento. Entonces yo voy enseñando a la gente, educándole a la gente de que si tienen una familia contagiada, le vayan a comprar. Exacto. Fíjese usted que en México le quemaron la casa la ignorancia, ¿no? Le quemaron la casa a una familia que le encontraron con COVID, y en Argentina también ocurrió lo mismo. Pero esto es producto del pánico infundado. Totalmente de acuerdo. Exacto. En eso tiene razón usted. Están haciendo daño. Así es. Doctor, usted con la experiencia que le merece
Y ahora entrando en el plano político, si usted tiene la fortuna de ser elegido como asambleísta, ¿hacia dónde va a apuntar su gestión? ¿Cuáles son sus promesas de campaña para el público? Bueno, lo que he hecho toda la vida, como le decía, lo social, ¿no? Entonces he hablado de la necesidad de que sea política de Estado la formación de médicos especialistas, que toda la población tenga acceso a un médico especialista. Necesitamos que nuestros jóvenes regresen, porque ese es el término, a la universidad. Miles de jóvenes no han podido ingresar a la universidad. Fueron prohibidos a ingresar. Así es, el ocio, ¿verdad? Las malas compañías te generan un ambiente propicio para el incremento de la delincuencia y muchas lacras sociales más. Entonces tenemos que recuperar a nuestra juventud. Bajo esa perspectiva, formar nuevos jóvenes en profesiones universitarias tradicionales o intermedias, sería interesante, es decir, tener carreras técnicas o carreras biológicas o de la salud intermedias que necesitamos. No hay suficientes enfermeras. Terapistas respiratorios nos hicieron mucha falta en esta pandemia de COVID. No hay suficientes terapistas respiratorios y necesitamos consecuentemente tener una escuela de tecnología médica y tener tecnólogos médicos en todas las provincias. Esa es la eliminación de la tabla de consumo mínimo de drogas, que ha sido una propuesta de los anteriores legisladores y que están en la Asamblea y que fueron elegidos para eliminar esa tabla de consumo mínimo de drogas. No lo hicieron y algunos de ellos quieren incluso reelegirse. Entonces eso nosotros nos vamos a preocupar. Todavía usted tiene aquí en la ciudad de Guayaquil un sector importante de ciudadanos que lidian con la falta, y es realmente terrible esa situación. Imagínense, ahorita tienen que salir de sus casas sin zapatos por el lodo, y cuando ya llegan al sitio donde puedan coger el transporte, lavarse los pies y recién ponerse los zapatos, porque las calles están llenas de huecos, de lodos. La entrada a Ciudad de Dios por la Ladrillera, las calles en Valerio Estacio, Sergio Toral, Montesinaí. Yo pienso que debe declararse la emergencia en esa área de Guayaquil para definitivamente todos contribuir y pagar una deuda social importante, que es la provisión de agua potable por tubería intradomiciliaria, la pavimentación de calles, la canalización y la legalización de la tenencia de la tierra. Si eso cumplimos los guayaquileños, Guayaquil estaría en las condiciones de ser un emporio turístico. Muy bien, doctor. Hay un sector de la población guayaquileña, y esto nos va a corresponder, si no es molestia, luego del próximo corte. Hay un sector, creo que se llama Nairobi, un nombre africano. Nigeria, en donde no hubo un solo contagiado y las personas no tienen las suficientes condiciones de salubridad en el sector, como eso nos comenta luego del corte, doctor. Eso es para ampliarlo. El otro tema también importante: muchos héroes de Mandil Blanco ya tuvieron problemas luego de que pasó la gran pandemia, ya. Y por otra parte, muchos centros de atención hospitalaria abusaron, cobrando, incluso imagínense, a nivel justo a sus muertos, si no pagaban sendas. ¿Qué se va a hacer? La funeraria, claro, ¿Qué se va a hacer desde la Asamblea Nacional luego de eso? Volvemos, señoras y señores, porque esto es el Cofre de Inquietudes. La campaña electoral arrancó y el próximo 7 de febrero tendrás que acudir a las urnas para elegir a las futuras autoridades que nos gobernarán durante el periodo 2021-2025. Pero, ¿sabías que la forma de votación para elegir asambleístas y parlamentarios andinos cambió para esta elección? ¿Aún sigues pensando que puedes escoger varios candidatos pertenecientes a diferentes organizaciones políticas? Hola, soy Mauro Cabezón Andino y hoy vamos a echarle cabeza a este asunto.
Ningún sistema electoral en el mundo es perfecto y la forma del voto es uno de los elementos que condiciona su funcionamiento. Empecemos por recordar cómo votabas hasta la elección anterior. Si sufragabas en una circunscripción electoral donde se eligen 4 asambleístas, tú podías votar hasta por 4 candidatos de diversas organizaciones políticas. Es decir, contabas con tantos votos como candidatos a elegir, lo cual es conocido como voto personalizado múltiple. Tú escogías el integrante de la lista al que le asignabas el voto. Por ejemplo, de la lista A le dabas el voto a la segunda de la lista, en la lista B le entregabas el voto al primero, en la lista C confiabas en la cuarta y en la lista D votabas por el tercero. Eso permitía que el ciudadano influya en la configuración y asignación final de los escaños de un partido, porque si una organización política ganaba una curul para la asamblea, dicha representación le correspondía al más votado individualmente de la lista, independientemente del lugar que le habían asignado dentro de la misma. Entonces, lo que necesitaba era tener la mayor cantidad de votos individuales para adjudicarse el escaño que le correspondía a su organización. Esto facilitaba que tengas mayor libertad para escoger a los candidatos de tu preferencia y al final los votos individuales incidían en la asignación de escaños. Sin embargo, no todo era perfecto. Esa forma del voto también incentivaba disputas despiadadas y canibalescas entre los propios compañeros de lista, pues cada uno sabía que si su organización obtenía un escaño, este se asignaría al integrante que más votos individuales sacó, y eso provocaba que cada uno haga campaña por su lado, que no promuevan el plan de gobierno partidario y que apalanquen las campañas en su imagen individual. Bajo este sistema, también tenías otra opción al momento de votar. Podías votar en plancha, es decir, sufragabas por todos los integrantes de la lista y respaldabas a un solo partido. Ahora bien, ¿cómo se votará en esta elección? Ya no podrás escoger candidatos de distintos movimientos o partidos políticos y tendrás que elegir una sola lista. Tampoco tendrás casilleros individuales al lado de cada integrante, sino un solo casillero en la parte superior de la lista. Con tu voto, automáticamente votarás a favor de todos los miembros de la lista propuesta y no podrás sufragar a la vez por ningún otro movimiento o partido, pues si lo haces, anulas el voto. Entonces, sin votos individuales, ¿cómo se asignan los escaños a los integrantes de la lista? Se lo hace según el orden de ubicación de cada uno. Si un movimiento obtiene un escaño, se lo lleva el primero de la lista. En este caso, no existe posibilidad alguna de que los candidatos que están debajo, es decir, el segundo, el tercero o cuarto, lleguen al Parlamento, porque la ley electoral prioriza al cabeza de lista. Esta nueva forma del voto se denomina listas cerradas y bloqueadas. Eso significa que si esa misma organización obtiene 2 o más escaños, estos se asignan en el orden que fueron ubicados los candidatos, primero, segundo y así sucesivamente. Este mecanismo beneficia a quienes lideran la lista, pues resulta complejo que un partido obtenga varios escaños en una misma circunscripción, dada la alta dispersión partidaria, los innumerables candidatos y sobre todo por el método de adjudicación de escaños, llamado Webster, que también fue incorporado en las últimas reformas y que es más proporcional y fragmentador que el anterior, pues termina por favorecer a las organizaciones políticas medianas y pequeñas. Quienes defienden este cambio argumentan que se fortalece el sistema de partidos y el voto programático. Esto evitaría los conflictos internos entre los compañeros de lista y estimularía la acción colectiva. Sin embargo, también podría suceder una suerte de sometimiento y sumisión de los ciudadanos hacia los partidos, pues ya no puedes escoger los candidatos de tu preferencia entre varias alternativas ideológicas. El poder se centraliza en manos de las élites políticas, ya que ellos definirían el orden de ubicación de los integrantes de la lista, a pesar de que deban cumplir procesos de democracia interna. Este asunto no es sencillo y es obligación del CNE comunicar y educar a la ciudadanía sobre todas sus implicaciones. Varias encuestas han señalado que la mayoría del electorado desconoce la nueva forma de votación y eso aumenta la posibilidad de votos nulos y confusión al momento de recibir la papeleta. En muchos casos, ni siquiera los candidatos conocen sobre este tema.
Finalmente, es probable que las organizaciones que van en alianza se fortalezcan con este mecanismo, pues van juntos para la asamblea, en un mismo casillero electoral y con techo presidencial propio. En cambio, aquellos partidos que van en listas separadas para la asamblea, pero apoyan a un mismo candidato presidencial, confundirán a su electorado, pues sus seguidores no sabrán a quién elegir, si a los integrantes de la lista A o de la lista B. En este caso, los candidatos a asambleístas que son auspiciados por el mismo movimiento de su presidenciable tienen la ventaja del arrastre, y aquellos que lo apoyan pero van en otro casillero y con otro movimiento son huérfanos políticos y sufrirán de orfandad popular. Hasta la próxima. Señoras y señores, seguimos en el cofre de inquietudes, aquí a través de la señal de CHSTV, con un distinguido médico, el doctor Luis Serrano, quien actualmente, aparte de hacer una labor social de toda su vida, con su familia, involucrándola en todos los procesos, él ahora está postulándose para candidato a la asamblea por el movimiento Pachacutic. Doctor, sobre las preguntas que dejamos antes de ir al corte. Usted, sí, Nigeria. Usted está sorprendido o impresionado que efectivamente en Nigeria, y salió creo en un medio de comunicación, claro, sí, pero vale que los televidentes conozcan que las enfermedades son importadas o autóctonas. Por ejemplo, el síndrome diarreico agudo, eso es en cada país. No obstante de aquello, dependiendo del germen infeccioso, se presentan los síndromes diarreicos agudos. Recuerden ustedes que somos contemporáneos, que cuando ibas a Estados Unidos te desnudaban y te buscaban la tuberculosis, o sea, ¿por qué? Porque eran enfermedades nuestras, autóctonas. Entonces, para los gringos o los europeos, una diarrea era importada, una tuberculosis era importada. Mire cómo las cosas cambian, ¿no? Y ahora el COVID-19, ¿de dónde vino? De China. Pasó a Europa, luego Estados Unidos y América Latina. El epicentro fue Wuhan, China. Luego el epicentro fue Europa y Estados Unidos. Después fue América Latina, y ya América Latina salió y regresó como epicentro a Europa, no a China, fíjense usted. Entonces, es lo que se llama la segunda ola de contagio. Mire usted, doctor, habla usted de la segunda ola de contagio, pero nació en Wuhan ya no existe la peste. Es que la importas. Lo mismo está pasando en una parte de Italia. Ya la gente ya dejó que sus anticuerpos se fortalezcan. Trabajaron por fortalecer el terreno. Y quienes le pasó lo del COVID, le pasó como una gripe. Entonces, en el Ecuador no es una enfermedad nativa, autóctona, es importada. Con buenos controles rigurosos, estrictos, que ahora ya lo han planteado, tú tienes que venir con una PCR máximo de 10 días realizada. No obstante aquello, fíjate tú, 2 turistas extranjeros presentaron PCR falsificadas tratando de ingresar a la Galápagos. Entonces, si se controla de manera rigurosa en los aeropuertos, vienen con la PCR 10 días máximo y está negativo, lo que ocurre en el Ecuador lo vas controlando. Entonces, en estos momentos nosotros tenemos de 100 pruebas de PCR a pacientes con síntomas respiratorios, 28 son COVID-19. Las ciencias epidemiológicas señalan de que cuando superas el 50% la epidemia continúa, pero cuando ya comienza a bajar a menos de 50, tú vas controlando la epidemia. Consecuentemente, yo diría que ya no circula en el aire el COVID-19, eso yo lo manifesté. Está por salir un libro que he realizado con los posts que escribía en Twitter y Facebook. ¿Dónde podemos adquirir ese libro? No, ya el prólogo lo va a hacer un colega y ahí ya lo mando a imprenta, creo que a fines de febrero estaríamos sacando el libro. Entonces, Nigeria, el famoso baile en la calle 8, que los que nos gusta la salsa sabemos lo que es la calle 8, de eso el justamente te iba a hablar. Entonces, fíjate tú, no hubo casos de COVID. Las cerca de 3.000 pruebas que yo voy haciendo de COVID-19, el 98-99%
no están contagiados. Pero no obstante aquello, basta que haya un caso todavía para que te contagies, porque un caso te da 3, 4 casos, y la variante de COVID-19 es más contagiosa, pero menos letal. Entonces, progresivamente nuestro sistema inmunológico está trabajando, el virus se va debilitando, quedará endémico o desaparecerá la enfermedad. No obstante aquello, por esa altísima contagiosidad, el mundo encontró las vacunas, y yo tengo un programa los martes de Facebook Live sobre la base de la fuente de la Universidad de Johns Hopkins. Hasta la semana pasada yo proyecté a fines del 2021 250 millones de casos que íbamos a terminar. Se comenzó a vacunar, yo creo que ya superamos los 50 millones de casos, y en la proyección que hicimos de esta semana estamos en 220 millones, es decir, 30 millones menos han bajado con la vacunación que ha empezado en el primer mundo, porque ahí está el epicentro, Europa y Estados Unidos. El doctor Serrano es un amigo, un hombre de pueblo, un hombre que, además de distinguirse como un gran galeno, el doctor Serrano es muy apreciado en donde él siempre ha estado. ¿Cómo lo ha recibido el Distrito 2, doctor Serrano? Yo nunca he salido del Distrito 2, siempre he estado ahí en San Francisco, Montesinaí, Bastión Popular, Flor de Bastión, Ciudad de Dios. De salud. Sí, exacto. Me he dedicado ahí como una contribución social, porque como profesor universitario con el centro de diálisis, pues que yo tengo, es suficiente como para decir, oye, la Universidad de Guayaquil pública, el pueblo fue el que financió mis estudios, tengo que retribuirle al pueblo mis saberes, mi experiencia, y eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, ahí hemos estado en el distrito número 2 permanentemente. Aspiro que ya, como les decía inicialmente, se resuelvan problemas básicos que tiene la población ahí, los servicios básicos. No hay agua potable por tubería domiciliaria, calles sin pavimentar, falta la legalización de la tenencia de la tierra, no hay canalización. Resolvemos esos problemas y Guayaquil sería una ciudad que ha cumplido en el 100% de los servicios básicos. Excelente. Doctor, el programa se llama Cofre de Inquietudes. Y aquí tenemos el Cofre de Inquietudes, donde seleccionamos entre todas las preguntas que la gente nos hace a través de WhatsApp o redes sociales, una de ellas. Por favor, si usted me ayuda con esa pregunta. Mientras tanto, aprovechemos para saludar al gran periodista, fue director de importantes medios de comunicación, Antonio Rodríguez, está con nosotros en sintonía, y toda la gente de Sambo TV, también un abrazo fuerte, y a todas las personas. A ver, doctor, permítame, aquí dice la pregunta para el doctor Serrano: ¿qué valor tiene para usted la amistad y la lealtad? No tiene valor. ¿No tiene valor? No, eso es inconmensurable, eso es infinito. Y por lo tanto... Invalorable, entonces. Claro, pues sea usted... Es no, infinito. Qué hermosa, claro, qué hermosa respuesta. Claro, así es. Así es. Definitivamente así es. ¿Qué significa para usted ese término, la satisfacción del deber cumplido? Que lo que usted se ha propuesto realizar tenga éxito, o la ayuda que usted le pueda brindar al prójimo y lo resuelva, o lo intente por lo menos, usted está tranquilo. Doctor Serrano, estamos ya a punto de culminar nuestra programación. Quisiéramos que por favor le envíe un saludo a todos los amigos que lo conocen, porque además de conocerlo, lo aprecian mucho, y de manera especial su mensaje ahora que está de candidato a la Asamblea por el Distrito 2. Gracias, amigos, a ustedes. Realmente esto es gratificante, ¿no? Pues, conocer personas como usted. Para mí ha sido una sorpresa el honor es mío, haberlo conocido. Conocer un verdadero héroe. Tacos, canelas y chiles. Claro, sí. Ocasionalmente su mensaje, nosotros lo en esa cámara, escuchamos. Para toda la gente del Distrito 2. Yo creo que en estos momentos los ecuatorianos tenemos una grave responsabilidad, como nunca antes, porque necesitamos resarcirnos todos tenemos que resarcirnos económica y socialmente. Entonces necesitamos generar confianza. El mundo nos está viendo, observando. ¿Qué vamos a hacer el 7 de febrero?
tremenda pandemia de COVID-19 que afectó a todo el mundo, pero ya nosotros veníamos con una terrible situación económica, tanto que hay una frase que se llama, una frase que la dijo el presidente: me dejaron la mesa no servida, ¿no? La mesa no estaba servida, y creo que ahora que es el Estado ecuatoriano, no solo que la mesa no está servida, nunca la dejaron servida, sino que ahora se llevaron hasta la vajilla. Entonces el Estado está sin fondos. Imagínense que tiene que prestarse dinero afuera para poder pagar salarios, para poder pagar a proveedores. Entonces, desde ese punto de vista necesitamos generar confianza. Para que venga la inversión extranjera, se pueda reactivar la economía, puede existir fuentes de trabajo. La gente está viendo si vamos a elegir aquellos que se robaron inclusive hasta la esperanza del pueblo ecuatoriano. Se comenta en organismos internacionales que cerca de 70.000 millones de dólares se llevaron del erario nacional. Estamos en la miseria, pero este pueblo es generoso, es solidario, y esta tierra es bendecida y es muy prodigiosa. Podemos recuperarnos, salir de esas cenizas como quedó Japón en su momento y Europa devastada. Más o menos así está Ecuador, y creo que podemos salir adelante si elegimos de manera adecuada. Y finalmente, hay grandes posibilidades que por primera vez en la historia republicana del Ecuador, un indígena muy preparado sea presidente de los ecuatorianos, Yacu Pérez Guardambel. Muy bien, muchas gracias, estimado doctor Luis Serrano. Gracias por estar con nosotros, candidato por el Distrito 2 del Movimiento Pachacutic. Señoras y señores, así estamos llegando, Albertito, al final de nuestra programación de Cofre de Inquietudes, en un programa especial que hicimos en este momento, y compartiendo para que el público tenga conocimiento de quiénes son nuestros candidatos. Muchos no los conocen, pero para eso hay programas de la calidad de Cofre de Inquietudes para darle a conocer a nuestra audiencia, a nuestro país y al mundo entero. ¿Tus palabras? Así es, Pepe. Afortunadamente, el país también cuenta con grandes elementos que pueden contribuir al desarrollo de una mejor sociedad y de una mejor nación. Y vemos que el doctor Luis Serrano justamente cumple con esas cualidades. Doctor, ha sido un gusto tenerlo en nuestro programa. Esperamos que esto haya sido de satisfacción para la gente que nos ve a través de CHSTV. Un saludo muy afectuoso para Roberto González, nuestro compañero de Prensa América, y esperamos pues que esta no sea la primera vez que estas puertas estén abiertas para usted, doctor, sino que siempre. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, amigos.